Aida Yamilet Ramírez Vargas es egresada de la carrera de Diseño y Comunicación Visual por la UNAM y tiene estudios de una segunda carrera en Sociología por la FES Acatlán. Se ha desarrollado dentro de la industria de la historieta mexicana desde hace 23 años, organizando eventos de cómics y colaborando en proyectos de webcómic, gestionando también diseño editorial. Ha buscado la difusión del medio a nivel infantil y juvenil dentro del espacio escolar. Y como investigadora de la historieta mexicana, cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo y ha colaborado en Artes 9, la revista Comicase, así como en diversas ponencias, ensayos y artículos donde ha proyectado algunas de esas investigaciones. Ha colaborado con toda la logística de exposiciones como Todos Somos Burrón, jornadas de cómic en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y otras ferias del libro que han abierto espacios a la historieta. Pues resulta que justo después del festejo del Día del Caricaturista, Dibujante e Historietista Mexicano, como a la semana y media, 2 semanas, salió la noticia de que justamente el Senado de la República ya había aprobado, bajo cuestión legislativa, que sea un día nacional. Entonces, a mí me da mucha risa, obviamente todo cuando te pones a leer los comentarios, porque pues de pronto encuentras felicidades, ¿no? Y no faltó el que, qué bueno, y eso de qué sirve, ¿no? Así como de... Yo te iba a preguntar eso, pero... ¿Y eso de qué sirve? Sirve de todo, sirve de muchas cosas, ¿no? A ver. Porque de entrada, no sé si te acuerdas que, cuando estuvimos en la otra plática, manejamos esto del premio de los tlacuilos, que se daba justamente en esa fecha. Bueno, uno de los organizadores principales tuvo, de hecho, su oficialía post-mortem ahí en el evento, y acudió su hijo justamente para hacer ese referente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de entrada, legalmente hablando, si se hubiera quedado sin legislar, este tipo de premios se quedarían solo al nombre del sucesor legal, o en este caso familiar, de la persona que se encargaba de hacer los eventos. Y entonces el premio Tlacuilos, pues sería algo que quedaría grabado solamente en la historia y ya jamás podría volver a ser retomado. Como una iniciativa privada, o sea, como la iniciativa de Aarón Pedraza, y cuando se muere Aarón Pedraza, pues a lo mejor lo sigue su familia, pero si no, ahí se pero queda. hasta ahí, como lo que se ha hecho ahorita, por ejemplo, de los premios de pura pinche Fortaleza Cómic, o el otro que se intentó hacer de Boots, que solo se hizo una vez y ya nunca se volvió a hacer. O sea, es lo mismo, ¿no? Son iniciativas personales que uno quiere armar, que uno quiere hacer, y pues de ahí no van a pasar, porque es un esfuerzo personal y eso implica tiempo, dinero, esfuerzo, desgaste de todo lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene toda la cuestión y la iniciativa legal y legislativa? De entrada, el gobierno tiene la obligación de ayudar a la difusión, que eso de entrada ya es una ganancia enorme, porque eso significa que todos los medios de cualquier tipo, ya sean digitales, tradicionales o transmediáticos, tienen la obligación de por lo menos ese día hacer una nota, porque eso ya está federado en el Diario Oficial de la Nación. Entonces, de entrada es hacer resumbar en los oídos de la gente, ay, güey, esa gente existe, ¿no? Entonces, eso es uno. Y la otra es la cosa que a mí más me ha impactado y que ya no pudimos ahondar en esa ocasión porque también divagué demasiado, pero ahora ya vamos a poder hacerlo, que es justamente los premios Van a Dibujar en Argentina. Los premios Van a Dibujar en Argentina, de hecho, ayer se llevaron a cabo, se entregaron sus premios y todo, o sea, ellos hicieron la iniciativa al revés de nosotros. O sea, ellos primero se fueron sobre la cuestión legal de poder meter
bajo firmas, somos un contingente de dibujantes, historietistas, caricaturistas, comiqueros y todo, que queremos ser reconocidos y queremos que nuestro trabajo llegue a la gente, y el trabajo que llega a la gente, pues que sea usado para bien, ¿no? Porque tú y yo sabemos que como herramienta didáctica, pues simplemente el cómic es una bomba, ¿no? La verdad. Entonces, ellos desde el principio reconocieron esa maravilla que tiene el nivel de comunicación, y entonces se organizaron. Y entonces desde ese primer instante que se conjuntaron, fueron a hacer pues todas las pesquisas necesarias en cuestión legal. Y ellos les tardó cerca de 10 años, 10, 12 años, algo así, en ser aprobado. Pero pues seguían haciendo sus cosas, ¿no? Pues este día, o sea, aunque no se ha oficializado todavía, vamos a hacer la reunión y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer aquello. Y entonces empezaron 10 monitos, 10 de 10 comiqueros, 10 moneros, 10 lo que fuera, se juntaron y de ahí empezaron a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y la iniciativa empezó así, siendo nada más de unos cuadernillos distribuidos de formato digital, de qué es la historieta, cómo es la historieta, cómo la puedes utilizar de forma didáctica, cómo puedes hacer tú tu propia historieta, o sea, en un lenguaje sencillo y como para niños, así todo muy bonito. Y después fue avanzando a grados en los que ya eran talleres dirigidos a docentes, talleres en zonas rurales, para que los niños puedan aprender a utilizar otro tipo de herramientas y que sea de forma interseccional e interdisciplinaria, para que puedan aprender mejor, porque pues no tienen de pronto libros de texto gratuito ni siquiera, ¿no? Entonces, al ver como todas estas cosas que empezaron a hacer, pues ya dijeron el Ministerio de Educación, ¿saben qué? Se los damos como buenos. Ya está aprobado, ¿qué hacemos ahora? Y entonces, gracias a eso, obligatoriamente el Ministerio de Educación ese día tiene que aportar algo. Y entonces, ya lo que hicieron es que ya son jornadas completas de que te me vas a ir y vas a tener un bloque de tantas personas, que me vas a capacitar a tantos profesores y vas a dar tantos talleres en tantas escuelas, y vamos a abrir una feria y vamos a darte espacio y vamos a hacer foros de difusión y o sea, empezó de una sola iniciativa, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues obviamente difundes todo el trabajo de los autores, ¿no? Y entonces al abrir no solo el espectro de entender el lenguaje, es también consumir el lenguaje, porque eso es lo bonito. Entre más te acercas, más conoces, pues dices, ay, te da más curiosidad, ¿no? ¿Y qué hay de opciones para niños, para adolescentes, para adultos? Y entonces es cuando dices, pero es que hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, porque tienes todos los derechos legales. O sea, efectivamente, y no se trata nada más de agarrar y de decir, pues nomás hago unas, como hicieron, nada más hago unas postales y las vendo, y nada más hago los timbres conmemorativos de correos, y ya que ahí quede, ¿no? No, o sea, el chiste es que se puede renovar en el sentido de decir, ok, yo sé, muchos son celosos de su arte, se entiende, pero ¿por qué las franquicias norteamericanas y japonesas han seguido pegando? Porque justamente muchas de esas son licenciatarias. Entonces, sí, es un concepto, es tu concepto, de ahí nació, de ahí salió, pero la cosa evoluciona. Y o adaptas el lenguaje o pierdes a tus lectores. Porque por eso tenemos esa brecha. Por eso el consumo, porque no, o sea, sigo insistiendo, tú no puedes decir que no hay industria del cómic en México. Porque de que la hay. Y de que hay hartos consumidores, hay también hartos consumidores. O sea, simplemente ves los números de venta que se avienta el libro vaquero contra Panini,
y contra, Kamite, ¿no? Por ejemplo. Y cada uno se especializa en una rama distinta. Un cómic, en manga, lo que quieras. Pero eso habla de que hay un consumo. Y entonces, ¿por qué no lo haces de consumo nacional? Porque la verdad es que se han dado estos cortes segmentantes entre la cuestión generacional de la nostalgia es que nuestras historias y que la tostada, no, también muchas de esas historias fueron sacadas de libros y luego de personajes como el santo, cosas por el estilo, que inundaron el colectivo social y por eso se consumieron. Tienes que encontrar otras formas para poder desarrollarlo. Entonces, ¿cuáles son estas otras formas? Físicamente hablando es imposible porque el propio autor, tiene que comer, dormir, estar claro en la cuestión creativa para poder desarrollar la obra. Y entonces por eso los equipos de trabajo son funcionales. Hay mucha gente joven, sobre todo, que no sabe cómo funciona en Japón tampoco los mangakas, que creen que es una única persona quien saca la historia. No, esa persona concibió la idea original, tiene todo un equipo de trabajo alrededor que le va a permitir cumplir con los tiempos de entregas, porque si no también se quema, y si no llega a puntos extremos tales como el autor de Berserk que se suicidó, ¿no? Que bueno, casi suicidio porque fue burnout extremo ahí. Y entonces tenemos cosas así que dices, tiene que ser un punto saludable, pero que rinda. ¿Para qué me sirve un estudio de mercado? Como tú decías, es que al mexicano le gusta el melodrama. ¿Estás seguro, hijo? Porque pues de entrada, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Quieres hablarle a los chavos? ¿Quieres hablarle a los niños o a los adultos? Y entonces su melodrama va a ser distinto, incluso si fuera todos melodrama. Porque el melodrama de un niño va a ser que se me cayó la paleta, se ensució y ya no voy a poder comérmela. El de los chavos a lo mejor es el desamorío por la secundaria y el de los adultos es porque no puedo pagar la renta, ¿no? Y tu historia de melodrama ya es individual. Pero entonces, ¿cuál es tu público objetivo? Tienes que definir todo eso. Y entonces, ahí entramos en el conflicto de, como siempre, es que yo no quiero decir esas cosas, es que tú me estás imponiendo qué hacer. O sea, es que yo quiero contar mis historias, sí, está padre, hazlo, hay otras plataformas para eso. ¿Quieres que sea rentable? Tienes que pensar en el público. Que eso es lo que pasaba en los años 30, aún más que en los 50. Porque en los años 30, mucho de lo que se hacía, y por eso se metían tantas cosas. Si tú ves un Pepín, un Paquín, cualquiera de estas, analizándolo no desde la cuestión histórica, sino de la cuestión mercadológica, contenía varias historias mexicanas e historias, por ejemplo, de las del sindicato que se pagaban las tiras, e incluso de historietas ya como las del fantasma que camina, ¿no? Y entonces tenías todo este complejo porque no te ibas a detener en aquel entonces a hacer un estudio de mercado para ver cuál pegaba. Y entonces decías, por números, ¿cuál vende más? Mi pequeña Lulu para niñas y Katsuryaman Kids para niños. Las compro. ¿Por qué? Porque sé que estadísticamente hablando, alrededor del mundo se están consumiendo. Punto. Esto es pura mercadología. Aquí puros números. Aquí nos vamos a ver fríos. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues por eso tenían las diferencias de Paquito Grande, Paquito Chico, porque eran justamente las historias de melodrama o las historias para adultos y las historias para niños. Y teníamos
Paquita y Paquita Grande, ¿no? Que eran las versiones igual para público femenino. Que si te das cuenta es exactamente lo mismo que en Japón. Tenemos el shonen, tenemos el shoujo y lo tenemos también dividido incluso por secciones que son infantiles, juveniles y adultos. En primera, quiero hacer un paréntesis chiquito de que Laren, yo es una de las personas que más quiero, admiro, adoro, y que sigo teniendo tratos del medio. Es una persona sumamente humilde y su trabajo es bien bonito. O sea, no sé si llegaste a ver también lo que tenía ahí de historieta, independientemente de lo de Michiverso. Lo que tenía ahí de historieta también está muy padre. Y algo que yo he platicado con ella es que justamente el medio de historieta como tal, no el medio de producción, no el medio de difusión, ni lo que le va a dar la lana para de ahí sacar el producto, es completamente lo opuesto. Es muy de nicho. Y al ser muy de nicho, pues tenemos esa problemática de dónde lo colocas, cómo lo mueves, cómo haces que se aventaje, porque simplemente desde que ya sacaste tu producción, empieza a correr tu tiempo límite para obtener ganancia. Lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Ya desde que es como un carro, desde que lo compras ya se está devaluando. Entonces, ¿qué tanto tiempo lo vas a tener para que se devalúe? Y es todo eso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que sí me gustaría mencionar porque es la forma de hacerlo autosustentable. En el sentido de si te dedicas como autor propio. Porque regresamos al punto. Tú lo mencionaste y lo mencionaste perfectamente. Ese sería el siguiente punto que me gustaría tratar. Institucionalmente hablando, si lo que quieres es ganarle, que se instituya nuevamente a los números estratosféricos que se vendían de historieta. Que no va a pasar. Se puede llegar. No ahorita. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Se puede. Okay. No lo vamos a ver, eso es seguro. Pero se puede. Se puede. Tienes que ser muy, muy, muy específico y seguir muchos los lineamientos de justamente las estadísticas que te derrama tu índice de participación de los propios usuarios. Entonces ahí sí necesitas de que si ahorita los chavos están de moda en el voice love, si quieres vender, hijo, vas a tener que hacer voice love. Que si el día de mañana van a ser las historias de personas trans, ¿le quieres entrar? Es la forma en la que va a ser. Pero entonces ahí uno no se debe de poner en el plan de, ay, es que es mi obra y todo, no. Que hablando históricamente, incluso eso es lo que pasaba con los propios autores. Y entonces entramos en otra parte de los sistemas, que es lo que también quería poner como ejemplo, ¿no? De otras formas en las que se pueden asentar. Ya habíamos hablado del ejemplo de comercialización con Soulkeeper, que fue gracias a la idea de las suscripciones, de que se empieza a mantener la propia autopublicación y que ya se gestiona para que solita ya vaya dando su rollo, ¿no? Pero que sigue siendo local, porque, o sea, el público cautivo sigue estando más en Guadalajara, en Jalisco, en general, más en Guadalajara concentrado, pero como que en todo lo demás de la República sigue un poquito. ¿Lo de Soulkeeper es un rollo autoral o es un rollo que sigue el esquema de los superhéroes a la mexicana? Digo para ver si habría chance de hablar con ellos. Las dos. ¿Los dos? Ok. Nace de un concepto completamente mexicano, los personajes son creados, desarrollados, la historia, todo es enteramente de aquí, pero
gracias a el sistema que después se implementa y la derrama que tiene económica para poder sustentar su publicación, permite utilizar el sistema Marvel para irlo desarrollando e irlo creciendo. Entonces ahorita ya tiene incluso, por ejemplo, una sección que es Soul Kids, que es así como la versión en chibi de los personajes, contándote otras historias. Y nosotros sabemos que este tipo de opciones solo llegan cuando tienes un público lo suficientemente vasto e interesado en tener esas opciones de, bueno, dame algo más que consumir de esta misma cosa, ¿no? Que es a la parte segunda de que tú me decías, ¿no? O sea, que quiere lo que no, llegas ya a esta parte del sistema del engranaje en el que te lleva el propio consumidor. Pero empezó autoral, con una idea de las que pocos apuestan y que yo les aplaudí mucho en su momento, que es entregas mensuales. Porque las entregas mensuales no son nada sencillas, y menos cuando es autoral. Por ejemplo, te puedo dar este que viví directamente. Yo trabajé con Remy Bastien en el título de El Solitario, con la empresa Multicolor, que es era una de las hijitas menores de Televisa, antes de que saliera Televisa Editorial. Y por eso cortaron esa pequeña producción y la mandaron todo para que ya los nuevos títulos de Marvel salieran ya directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Remy tenía una capacidad de control impresionante. O sea, lograba poder manejar, tener 3 títulos antes, completos, de cada uno que saliera cada semana. ¿Por qué? Porque tenía que no solo ir trabajando con el guión, hablar con el dibujante, hacer todas las correcciones necesarias con el dibujante, revisar en la parte que yo ayudaba, que yo trabajaba, que era la paleta de colores, sobre la paleta de colores hacer las correcciones necesarias, después el lettering y finalmente el diseño editorial final, más los sellos de distribución de ISBN y demás. Cada semana sacaban 10,000 ejemplares de cada uno de sus títulos. Y te puedo decir que en los 22 años que existió El Solitario, solo hubo 3 historias, 3 contadas por los propios lectores que dijeron, estas se parecen. Solo 3. ¿Y qué hacía incluso este formato y qué hacía estas historias? Educaban. Remy hacía un trabajo argumental y curatorial que de verdad a mí me parecía impresionante. A mí me hacía llorar, te lo juro, llorar, porque me ponía a estudiar viendo películas, libros, aprendiendo de la cultura de lo que fuéramos a trabajar. Si íbamos a hacer un número al respecto de una de las tribus Sioux, por ejemplo, tenía que aprender cómo iba o de qué tipo de piel era para poner los colores adecuados, el formato y todo eso. Y todas las palabras que fueran utilizadas en el lingo de ya sea la tribu nativa o el Mextex, que es el que se usaba, porque el personaje era uno que vivía justamente como en la frontera, al ser hijo de español y mexicana viviendo en Estados Unidos, en la época de los vaqueros. Entonces te mete toda una cosa de sincretismos, una cosa de cultura bien loca, la verdad. Nos llegaban cartas de maestros de historia, nos llegaban cartas de otro tipo de personas que incluso, por ejemplo, lo utilizaban como club de lectura. Entonces, creo que por eso yo no puedo decir
que sea esto de la idea de la calidad inferior, porque lo viví de ese lado, ¿no? Que sí, hay títulos que pues los editores de pronto ya se ven consumidos por el tiempo y que dicen, híjole, man, es que ya me ganaste, ¿no? O sea, yo la verdad es que pocas personas como Remy conozco que tienen esa capacidad de tener a todos a raya y de que le entreguen en tiempo y forma, ¿no? Entonces, pues todos los otros editores, pues de pronto sufrían de que es que no manches que no me lo vas a tener ahorita, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues de pronto tenían que hacer un parche entre otros 2 o 3 dibujantes y o a lo mejor con el guionista terminar como la historia de otra forma, aunque no fuera, pero con tal de que saliera por la premura del tiempo. Pero entonces, eso te demuestra que la experimentación no solo viene en el espacio de la lectura, contenido en tu viñeta, sino en tu propio contenido y en lo que estás brindando de información. México es el único país que tiene una cantidad de formatos de impresión, o sea, pero así increíbles. Tenemos formatos, bueno, hice un análisis y un estudio así al respecto de los formatos que encontré, más o menos entre los 50 hasta los 80. Y tenemos variaciones desde, por ejemplo, pues los mini águila, los águila, tenemos los oversized, las novelas, los sensacionales, pasamos por los quarters, que son como las clásicas historietas de Marvel. Tenemos los tamaño media carta, tamaño oficio. Tenemos unas que les llamé formato tiki, porque era la editorial, una editorial que vivió muy poquito tiempo, pero eran horizontales de este formatito, de 8 como por 19, 20. Una cosa súper interesante. Entonces dices, ¿y de dónde salen tantas cosas? Muchos de esos eran residuos de las impresiones o de los cortes, porque justamente por eso hay estándares. En realidad, el tamaño que utilizan los gringos, pues es por beneficio de pliego, punto. México es el único que se ha permitido ese lujo, que se ha dado ese gusto de hacer todos esos temas, todos esos tamaños, porque ni en Japón maneja también un estándar de tamaños, el pocket size, el manga estándar y el over en TPB. Ese mérito es el que yo le doy, de esa capacidad de experimentación y de poder sacar ese ingenio de, ok, tengo este bendito espacio chiquitito, ¿cómo lo aprovecho y cómo lo optimizo? ¿No? Que a veces era una sola viñeta o media viñeta, o luego juegos de un cuarto de viñeta y viñeta en diagonal. Entonces, eso es lo interesante en ese aspecto, ¿no? De justamente la cuestión de experimentación. Es ahí en donde yo veo ese mérito de tantos formatos de parte de México, ¿no? En donde definitivamente, no, pues es la cuestión económica de la producción, que es lo que seguimos ahorita discutiendo, que ese es como creo que nuestro eje, ¿no? De toda esta discusión. Que eso es lo que me lleva entonces a la otra idea. ¿Por qué en Francia y en Argentina se dan el lujo también de poder hacerlos hasta en formato pasta dura, todos chulos, bien bonitos, 3 veces distintas ediciones, un mismo número, sin tener que cambiar incluso portada, ¿no? Porque aquí hasta se tienen que cambiar portadas porque si no, no es atractivo. Porque justamente ya tienen el público cautivo. O sea, en realidad ahí ellos ya no tienen que pelear por nada, porque ya el público está cautivo. Y es por eso donde yo hago el énfasis sobre lo que estábamos platicando, que es para mí este hilo conductor de
Si la legislación ya entonces te está apoyando, entonces, ¿qué vas a hacer para aprovecharlo? Y eso es lo que hizo Banda Dibujada. Y Banda Dibujada, te digo, se agarró y agarró incluso a dibujantes que jamás habían salido de su casa a llevárselos a zonas rurales. Le vas a dar el curso a este chamaco, ¿eh? Y empezaron por nada más ese día. Y después fue toda la semana. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Aquí viene lo más interesante de todo. La mayoría de todos estos autores que se llevaron eran que hacían trabajo autoral infantil, que no eran conocidos en ningún pinche lado. Porque decías tú, ay, bueno, ¿y quién conoce a José Robela? ¿No? ¿Y quién conoce a Dante el Elefante, no? Pues nomás en su no, yo soy fan de ese trabajo. Y ya que lo ves y todo, y los juegos que hace con las viñetas y las historias y cómo te los cuenta y todo, efectivamente ves que es un trabajo para niños. Pero él dijo, o sea, y ellos más bien se pusieron esa meta. ¿Cómo vamos a hacer que los niños se acerquen a nuestro material? O sea, literalmente, si ellos no vienen a nosotros tenemos que ir a ellos. Yo estaba en tu posición exactamente hace 6 años. Porque yo cuando escuché primero de esta iniciativa en Banda Dibujada, justo se la planteaba a otros compañeros, personas que tenían tiendas de cómics, alguno que otro por ahí que se dedicaba como a decir, vamos a organizar cosillas, y que decía, bueno, es que yo puedo contactar a tal y tal y tal, y qué tal que nos organizamos y todo. Y yo, exactamente la misma postura que tienes tú, es lo que yo les dije, ¿no? O sea, hay que ser realistas en esto y esto, y nosotros no somos los creadores, entonces nosotros no podemos hacer nada al respecto. ¿Y qué crees? Sí podemos. O sea, de eso me di cuenta en estos años que pasaron. ¿Por qué? Porque lo que hizo Banda Dibujada fue justamente, se tardó 10 años en consolidarse para poder obtener esa cuestión legislativa. Y después de esa cuestión legislativa, no se ha quedado ahí, ha seguido evolucionando hasta llegar ahora a lo que son los premios Banda Dibujada. Te digo, nosotros estamos completamente repesados, o sea, nosotros empezamos con los premios, empezamos con lo chingón, decaímos y luego al olvido, y apenas con la cuestión legislativa, ¿no? O sea, aquí fue un caos histórico, si lo ves así. Y lo que hicieron en Banda Dibujada es que fueron lo suficientemente humildes como para decir, yo no sé hacer eso. Yo no sé hablar con los papás, yo no sé hablar con los niños. Entonces, ¿quién necesito para eso? El maestro. Entonces necesito que el maestro entienda lo que yo estoy diciendo. Entonces los primeros cursos eran con los maestros. Y no eran talleres, eran cursos. Eran cursos que se daban por lo menos de un mes. Y por lo menos. Pero igual eran iniciativas que tuvieron que empezar en 1, 2, 3 escuelas. Pero gracias a que eso se hizo, los propios maestros empezaron a conjuntarse y a decir, oye, mira, es que esta herramienta vi que funciona así y así y así, y entonces esto, y empezaron a hacer alianzas. Y entonces ya era transdisciplinario. Y entonces ya no nada más llegaban maestros, ya llegaban pedagogos, y entonces el pedagogo ya fue quien te agarró y te ayudó a estructurar tu taller. Y entonces tú ya no vas como en la así voy a hablar nomás de Spider-Man. No, espérate, mijo, está bien que vayas a hablar de Spider-Man, pero esto tiene un sentido pedagógico. ¿Cuál es tu sentido pedagógico? ¿A qué queremos llegar? Y entonces todo eso viene con estructura. Sí, es muy burocrático, es muy canijo, pero se puede hacer. Es que me estás diciendo mis errores, pero tú no ves los tuyos, ¿no? Y ya se empiezan a picotear los dos y entonces ya de pronto es
Pues es que su trabajo está bien feo. No, pues es que el de él también, ¿no? Digo, no sé, lo he escuchado, ¿no? De pronto, no una vez. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Eso ya me empieza a sonar así como muy conocido. Ujú. Pues la verdad, tuve problemas personales con muchas de las personas del medio. Yo sí me alejé mucho rato, por Ah, lo ya llegamos mismo. a los chismes. Sí, ya llevamos aquí, ¿no? O sea, la verdad es que entre los Cuéntame. dimes y diretes, entre que yo trataba de organizar cosas y la gente me decía, pues es que si no me pagas no voy, y yo así de, güey, estoy consiguiendo un espacio, cuando no nos los abrían todavía en ferias del libro. Estoy hablando por ahí de finales de los 90, principios de los 2000. Yo hacía como este esfuerzo de decir, aquí no va a ser el lugar, en donde nos van a abrir los espacios va a ser en espacios como en la FILI. Y eso, la FILI solo se hace una vez al año, entonces eso no va a poder pasar, hijos, si no nos ponemos las pilas. Entonces, pues logré juntar a una cantidad de artistas en su momento que dije, bueno, ándale cámara, ¿no? Como que, sí, sí, te doy chance de que te lleves mi trabajo. Ah, bueno, gracias, gracias, mano. ¿Divas, entonces? Ajá, y entonces ya a la hora de presentarme con el proyecto y todo, oigan, miren esto y todo aquello, tú sabes que esos espacios los cobran. Bueno, yo lo que lograba hacer es que nos lo dieran gratis, a cambio de que, ¿sabes qué es lo único que nos pedía? Un taller, una plática. ¿Sabes quién me apoyó? Nadie. ¿No? Exacto, Órale. exacto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, si lo hacemos al revés, si lo hacemos como todos los otros modelos, como lo hizo Astiberri o como lo hizo Soul Keepers, o sea que yo quiero contar esta historia y esto es lo que quiero hacer. Ah, bueno, entonces necesitas un excelente plan de negocio y llevarlo de tiro a pelo. O sea, y como banda dibujada y decir, este va a ser el segundo paso, este va a ser el tercer paso, y si no pude pasar al tercer paso, volver a repetir el segundo y volver o sea, hasta que se haga como debe ser. Y entonces ahí, ¿qué es lo que pasa y qué es con lo que yo me enfrenté y qué es por lo que dije, no, por el momento no, muchas gracias? Esperan resultados inmediatos. Ujú, ujú, ujú. A Estás los, diciendo 10 años. a los 3 meses, a mí me dijeron, regrésame mis materiales. Ya te lo quedaste mucho tiempo. Te lo juro. Sí, sí, sí te creo, sí te creo. Algunos ni un Ok. mes me dieron. Me dijeron, es que no vendiste nada. O sea, yo no te prometí que iba a venderte inmediatamente. O sea, yo hablé contigo, te dije claramente y estructuradamente te presenté mi plan en el que en 6 meses yo ya iba a saber cuál era tu público y cómo lo íbamos a vender. Así Digo, todos, híjole, todos. casi O todos. sea, o Muy sea, un diez poquitos por fueron ciento me imagino que sí cinco por agarra la ciento, onda, ¿no? 5%. Un 5%. Óchalas. Ahí sí te viste más pesimista que yo. No fui realista, que es lo peor. No fui pesimista. Yo optimistamente iba, bueno, ya salió esta otra cosa. ¿Qué les parece que vamos a intentarlo de nuevo? Y tú, ay, no, pero yo no voy a, no, tú no tienes que hacer nada, hijo. Tú nomás me das las cosas y yo lo muevo. Ah, bueno. Mi problema es que esto sigue mi adicción para mí. O sea, la historieta es mi pasión. Yo aprendí a leer con historieta, crecí con las historietas, estudié con historietas y sigo aprendiendo de la vida con historietas. La verdad es que la historieta ha estado en mi vida, incluso en momentos muy vulnerables y difíciles que me han sacado adelante. Yo para mí es algo que, por eso estoy enamorada del medio. No de su gente,
del medio comunicativo como tal y sé el impacto que puede generar y lo maravilloso que puede llegar a ser y lo mucho que puede llegar a cambiar vidas. Entonces, yo, o sea, sigo soñando en algún momento de poder encontrar un proyecto en el cual poner el dedo y decir, nos vamos de nuevo, porque te digo, o sea, sinceramente yo todavía tengo este miedo terrible a hacer yo las cosas. Con lo que tal vez podría decir, si hay alguien allá afuera que está ahí, tú que estás trabajando cosas para niños, escucha esta voz que viene del más allá. Ese es el camino. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver ahorita. ¿Tú ubicas a alguien que está trabajando para niños? Nadie. No, ¿verdad? Nadie. O sea, es que nadie está trabajando para niños. Incluso aunque me digan, es que la historieta de, por ejemplo, la de Bev de El Camino Amarillo. O sea, ay, es que Bef es Bef. O sea, saltémonos a Bef. Entonces aquí es adaptarlo a lo que tenemos, con lo que tenemos, y pues el detalle está en que pues la chinga no puede ser de uno, tiene que ser por lo menos de un equipo de 5 personas para poder hacer esas gestiones. Porque necesitamos que sea, insisto, interdisciplinaria. Eso es todo. Si no, no hay cómo tocar esas puertas. Sí. Se necesita obligatoriamente una persona que haga guión, una persona que haga la gráfica, no necesariamente dibujo, porque puedes hacer gráfica con los niños desde construcciones de otro tipo. Es maravilloso trabajar con niños en ese aspecto. Son súper creativos y pueden hacer unas cosas bien interesantes. Así sea solo con recortes, pegotes, plastilina y demás. Pero sí necesitas un pedagogo o una persona que se dedique justamente a la cuestión educativa, un gestor y una persona que se dedique a lo legal. ¿A qué, perdón? A lo legal. Para que haga las intervenciones ya legislativas adecuadas y que se cumpla lo que ya está enmarcado por el hecho de fe de ley, que es el Día Nacional, ¿no? Pero pues yo insisto, yo creo que ahorita ya las condiciones sí son ligeramente distintas, ¿no? Ya hay más opciones, afortunadamente. Gracias a Dios ya hay más opciones. Si hasta un maestro de prepa ya puede tener su canal de YouTube, pues eso quiere decir que ya algo cambió, ¿no? Sí. Yo digo que no está tan mal.